soldaditos y soldaditas, hoy vamos a ver TikTok Drown. TikTok Drown. Los dibujos animados nos transportan a un lugar feliz, colorido y seguro. Si eso es lo que buscáis, os habéis equivocado de vídeo. Preparaos para temblar con estas historias de terror. Os lo hemos advertido. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de bosques espesos, vivían 4 perros. Bluey, su hermana menor Bingo, su madre Chili y su padre Bandit. Eran perros muy especiales ya que podían hablar, lo que los hacía únicos. A pesar de esta habilidad tan especial, los humanos les tenían miedo, lo que los obligaba a mantenerse aislados en su hogar. Esto ya lo vi, pero para el que no lo haya visto, pues lo vemos. Una noche, la familia estaba cenando cuando empezaron a escuchar ruidos extraños que provenían del sótano. Al principio pensaron que podría ser el viento y alguna ventana ¿Qué están comiendo? abierta, pero cada vez los golpes se hacían más fuertes. Bluey decidió investigar y junto con su hermana bajó al sótano. Las ventanas se encontraban cerradas y aparentemente todo estaba en orden. Lo que sí notaron fue un extraño olor a quemado. Mientras supervisaban que no hubiera nada raro, comenzaron a escuchar voces susurrando. Asustadas las perritas corrieron hacia la salida, pero la puerta se cerró ¿Los qué? de golpe delante de ellas. Sus padres, alertados por los aullidos de sus hijas, bajaron al instante y trataron de abrir la puerta del sótano, pero era imposible. No conseguían abrirla. Las voces en la habitación resonaban cada vez más, y pronto comenzaron a ver sombras extrañas que se movían por la oscuridad. Las perritas estaban aterrorizadas, aullaban y golpeaban la puerta con sus patitas. No entendían qué fuerzas estaban provocando aquella situación. De repente, la puerta del sótano se abrió sola y las perras salieron corriendo hacia sus padres. Pero algo extraño ¿Las qué? Ay, no. les había sucedido. Ya no podían hablar. Les habían robado sus voces. Chili y Bandit las acompañaron a descansar, pensando que aquello era temporal, producido por el shock, y que pronto todo volvería a la normalidad. Pero la pesadilla no había terminado. Las perritas comenzaron a mostrar extraños comportamientos, como si estuvieran siendo poseídas por fuerzas malignas. Sus padres lograron tranquilizarlas y después de varias horas quedaron los 4 dormidos. Sin embargo, la calma no duró mucho, ya que poco después un olor a quemado despertó a la madre. La casa estaba en llamas. Lograron escapar a duras penas, pero el fuego consumió todo lo que había dentro del hogar. Desde entonces, nadie ha vuelto a vivir en la casa quemada de los perros que podían hablar. Los vecinos del pueblo contaron que todavía se podía escuchar aullidos y gemidos extraños provenientes de las ruinas de la casa. Algunos han intentado investigar, pero todos los que han entrado han experimentado raras sensaciones de terror y han huido en cuanto han podido. Se dijo que la familia de perros fue vista por los bosques cercanos como almas en pena. Los 4 habían dejado de hablar, pero el terror estaba escrito en sus ojos. Por suerte encontraron una familia que los acogió y que les adoptó, cambiando para siempre su forma de vida. Por desgracia, la leyenda llegó a los oídos de los niños del matrimonio que los había adoptado, asustándoles y creyendo que sus perros estaban endemoniados. Para tranquilizarles, su padre se inventó relatos sobre la familia de Blue y Bingo, graciosas y con mucho amor. Aquellas historias se volvieron tan virales que llegaron a oídos de la productora creadora de la serie Bluey. El resto ya lo conocéis. No, amigo, eso significa de que... Oh, no. Oh, no, amigo. Qué turbio. Hace unos años, un usuario estadounidense comentó en un foro de creepypastas el descubrimiento de una antigua noticia que guardaba una extraña relación con la serie. Hablaba de 6 chicas que iban a una misma escuela en Carolina del Norte y que murieron el mismo día, el 18 de enero de 1989. Sus casos particulares y personalidades tenían un sorprendente parecido con los personajes de la ficción, como si sus creadores se hubiesen inspirado siniestramente en ellas. La primera chica, Samantha Gales, guardaba relación con Fluttershy. Era muy... Ay, no. Entonces, se trata de My Little Pony.
Nos faltó el screamer, ¿eh? Nos faltó el screamer Tímida e del último. introvertida, tanto que nunca confesó el infierno que vivía en su hogar. Su madre la tuvo muy joven y la culpaba constantemente por arruinar su vida. Y su padrastro tampoco le prestaba ninguna atención. Cuando tenía que hacerse cargo de ella, la encerraba en el sótano, a veces durante un día entero. No, amigo, qué mal padre, no. Pobrecito. Me voy a morir. La situación empeoró cuando nació su hermanastra y la dieron completamente de lado. Apenas la alimentaban, le quitaron su habitación y tenía que dormir por los rincones de la casa. Su único consuelo eran los animales que rescataba de la calle y que cuidaba con mucho mimo. Aún así, su desesperación llegó a tal extremo que decidió que no merecía la pena seguir viviendo. La segunda, Janice Walters, siempre fue de las más populares. Era rica, inteligente, hermosa. Parecía tener Ah, ya sé cuál es. Es una morada, no, una blanca con pelo morado. ¿Sí saben cuál? una vida de ensueño, pero sus padres eran egoístas y se odiaban. Discutían constantemente, aunque en público intentasen guardar la apariencia de familia feliz. La verdad era que su madre se había casado solo por dinero y su padre acumulaba muchas deudas. Para poder mantener su imagen, Janice empezó a hacer sus propios vestidos e interesarse por la moda. Soñaba con convertirse en diseñadora y vivir en París, pero sus padres no iban a permitirlo. Esperaban que se quedara y se casase con un hombre rico. ¿Por qué? Todas tenemos ropa aquí. A ver, yo, si fuera el padre o la madre, bueno, el padre, sí la dejaría. Ay, Ya no usamos. ¿Te gustaría venderla y ganar dinero? Con GoTrendier es muy fácil. Simplemente perdón. Y anuncio. No me tiro encuesta. Esperaban que se quedara y se casase con un hombre rico. Un día, los tres viajaban en coche cuando comenzaron una nueva discusión. El auto se estrelló y Janice murió en el acto. Ella fue la inspiración para Rarity. Sí. Sabía, yo lo sabía. Alexandra Matthews era una joven muy competitiva, especialmente en los deportes. Su padre siempre había deseado tener un chico y la crió como tal, presionándola además para ser la mejor. Gracias a sus logros se hizo muy popular y la seguían cazatalentos atléticos de varias universidades. Eso hizo que empezase a entrenar más duro. Su sueño era llegar a los Juegos Olímpicos. Pero cuando su padre tuvo por fin el hijo que ansiaba, dejó de prestarle tanta atención. Ella intentó recuperar su cariño esforzándose por tener más éxito. Dedicaba horas y horas a correr en la pista, descuidando amistades y estudios, incluso la salud. Nunca supo que padecía un problema cardíaco, que hizo que terminase colapsando y falleciendo días después. Es la más similar a Rainbow Dash. La chica Oye, sí es cierto. más parecida a Applejack, Jamie Sanders, pertenecía a una familia de campesinos. Su granja estaba pasando malos momentos y continuamente luchaban por mantenerse a flote. Ella era la segunda de varios hermanos, así que tenía que trabajar muy duro y además cuidar de los más jóvenes. Nunca tenía tiempo para estar con sus amigos y dedicaba las noches a estudiar. Sus padres eran demasiado orgullosos para aceptar limosnas y también trabajaron duro, hasta que acabaron falleciendo por los achaques físicos. Jamie y sus hermanos quedaron al cargo de su anciana abuela, pero la chica siguió manteniendo a flote a la familia trabajando como jardinera. Así fue como un día tuvo un fatal accidente y murió al caer dentro de una máquina astilladora de madera. La inspiración de Pinkie Pie es la más triste. Katherine Jackson era huérfana. Con solo 5 años su padre mató a su madre y se quitó la vida, y desde entonces saltó de hogar en hogar. Las familias que la adoptaban se interesaban más por las ayudas financieras que podían conseguir y no se preocupaban de alimentarla o vestirla. Además, sus recuerdos seguían atormentándola, destruyendo su cordura. Tenía pesadillas con su madre gritando y su padre amenazando que algún día vendría a por ella. Al empezar la secundaria, comenzó a tener alucinaciones y comportarse de forma extraña.
Sus compañeros pensaron que simplemente era hiperactiva y se dedicaba a dibujar objetos de fantasía. Un día, una voz en su cabeza le dijo que podía volar y decidió saltar de lo alto de un edificio. No, no. Qué tonta. ¿Por qué? Amigo, ¿cómo puedes ser tan tonto y hacer eso? Bueno, sí es cierto, son voces. No, mentira, retiro lo dicho. Por último está Cynthia Little, la inspiración para Twilight Sparkle. Desde pequeña demostró ser buena estudiante y fue ascendida de nivel, igual que su hermano pequeño, que también conseguía grandes logros atléticos. Sus padres alardeaban orgullosos de tener no solo un genio en la familia, sino dos. Pronto una academia para superdotados comenzó a interesarse en ella. Cynthia sabía que era su gran oportunidad, pero había pocas plazas y tenía que pasar un duro examen. Empezó a desesperarse y estudiar hasta casi dejar de comer y dormir. Al acercarse la fecha le entró el pánico. Decidió hacer trampas y copiar en el examen. Pero le acabaron pillando. Sus padres se horrorizaron y ella se hundió en la depresión. Acabó quitándose la vida para librarse de la vergüenza. Y ahora paraos a pensar. En la serie, Fluttershy puede cuidar a los animales que adora. Rarity es una exitosa diseñadora, con unos padres amorosos. Rainbow Dash es una gran atleta. Applejack tiene una exitosa granja. Pinkie Pie simplemente es feliz, sin preocupaciones. Y Twilight Sparkle fue aceptada en una prestigiosa escuela. Parece como si los creadores del show quisieran darle todo lo que nunca pudieron tener a los atormentados espíritus de aquellas chicas. ¿Cierto? Esta aterradora historia sucedió en Disneylandia. No, amigo. Bueno. El lugar más feliz del mundo, el 24 de noviembre de 2005. Bueno, ya me lo esperaba. Era un día normal, con cientos de familias por todo el parque, y los gritos de emoción de los niños resonaban por todos lados, mientras posaban para fotos de la mano de sus personajes favoritos. De repente, toda aquella magia se hizo añicos, cuando una madre apareció gritando nerviosa entre la multitud, llamando a su pequeño. Su voz pasó rápidamente del miedo a la desesperación, clamando por su nombre una y otra vez. La seguridad del parque apareció para ayudarla. Comenzaron la búsqueda y dieron un aviso por la megafonía. Pero no consiguieron encontrar al chico, y nadie pudo dar ninguna pista sobre su paradero. Tan solo unas horas más tarde, volvió a suceder. El mismo escenario de pánico, los mismos gritos de mujer, esta vez llamando por otro nombre. Tampoco hubo resultado. 2 chicos desaparecidos el mismo día. Había que hacer algo. Se reportó la seguridad, colocando guardias junto a todas las atracciones. Revisaron los vídeos de las cámaras de vigilancia, pero no había nada fuera de lo habitual. Gente comprando en los puestos y empleados disfrazados de Mickey Mouse caminando con los niños. Un guardia informó que un niño había visto a uno de los desaparecidos. Según él, se lo llevó Mickey Mouse. Iban paseando de la mano, pero el ratón estaba siendo malo con el pequeño. El vigilante pensó que podría haber alguien disfrazado haciéndose pasar por empleado, y le preguntó si sabía qué había sido del pequeño. Sí, Mickey Mouse se lo comió, a él y a otro chico. Aunque el guardia sabía que no debía fiarse mucho del niño, quedó impresionado por sus palabras. Al terminar su ronda fue a la sala de seguridad donde estaban los monitores y pidió a los encargados que revisaran las imágenes de la desaparición, buscando a Mickey Mouse. Después de un rato, por fin dieron con él. Caminaba con el chico desaparecido, que parecía un tanto asustado, hacia la atracción de Tomorrowland. Se metieron por una puerta de mantenimiento y desaparecieron de la vista. El guardia decidió echar un vistazo a aquel lugar antes de volver a casa. Llevaba consigo su radio para avisar si encontraba algo y un manojo de llaves maestras. La puerta estaba casi oculta detrás de unos cubos de basura. Tenía el cerrojo echado y pasó un buen rato intentando abrirla. Cuando por fin lo consiguió, vio que conducía a un viejo túnel de mantenimiento. Las luces no funcionaban y no había traído linterna, así que tuvo que caminar a tientas en la oscuridad. De pronto, una bocanada de aire putrefacto le dejó sin aliento.
El olor era nauseabundo y se hacía más intenso a medida que avanzaba. Estuvo a punto de cerrar la puerta para que nadie de afuera lo notase, pero aquel era su único foco de luz para intentar distinguir algo. Sus pasos resonaban en el suelo del cemento, y cuando por fin pudo ajustar la vista, se encontró con una pared frente a él. Miró a la derecha, y al fondo del pasillo pudo distinguir una luz parpadeante, así que caminó hacia ella. Al llegar a ella se dio cuenta que venía del interior de un cuarto, cerrado con una puerta vieja de metal oxidada. Giró el pomo y sorprendentemente ésta se abrió sin esfuerzo, haciendo chirriar las bisagras. Esta vez el olor se hizo tan intenso que el guardia tuvo que hacer un esfuerzo para no vomitar. Cuando sus ojos se acostumbraron de nuevo a la luz, echó un vistazo a su alrededor y se quedó horrorizado. El cuarto estaba plagado de chicos tumbados en el suelo, apoyados contra la pared. Entre ellos, reconoció a los dos que habían desaparecido ese mismo día. Pero lo más escalofriante fue cuando se fijó en su aspecto y sus rostros, y se dio cuenta de que estaban muertos. Las paredes y el suelo estaban salpicados de una espesa capa de sangre, y todos tenían una expresión congelada de horror. Algunos tenían unos largos y profundos arañazos en su cuerpo, como provocados por una bestia feroz. De pronto, el guardia notó que una figura se movía en una esquina, y el corazón le dio un vuelco. Había un Mickey Mouse plantado, mirándole fijamente, con los ojos muy abiertos. Apenas podía distinguir debajo del disfraz, pero sentía que aquello no era humano. Una de sus manos se alzó, mostrando unas grotescas y afiladas garras, y un chillido ensordecedor surgió de dentro de su cabeza. En cuanto avanzó hacia él, el guardia salió huyendo por el oscuro pasillo, tratando de salvar su vida. Notaba cómo la criatura le seguía de cerca y podía escuchar sus pesadas zancadas detrás. Corrió como nunca lo había hecho, hasta llegar afuera, cuando tuvo que pararse para volver a acostumbrar su visión a la brillante luz del sol. Se dio cuenta de que la criatura ya no le seguía, como si tuviese miedo a la claridad. El guardia inmediatamente cerró la puerta con llave para asegurarse de que no pudiese salir, y corrió a alertar al resto de sus compañeros. No supo muy bien cómo explicarles el infierno que se había encontrado, así que simplemente les dijo que había encontrado a los niños desaparecidos y que todos llevasen sus armas. Un amplio grupo de vigilantes volvió con él al túnel de mantenimiento, esta vez equipados con linternas, y se encontraron con el espectáculo macabro que su compañero no había sido capaz de describir. Además, en el suelo encontraron tirado un disfraz de Mickey Mouse, cubierto de sangre, y un mensaje escrito con sangre en la pared, que decía: «Aún sigo entre vosotros». El guardia no fue capaz de volver a entrar en el cuarto, y desde la oscuridad del pasillo, al mirar atrás, creyó distinguir dos pequeños puntos de luz que parpadeaban, como ojos vigilantes, y que desaparecieron a los pocos instantes. Tras llevarse los cuerpos, el túnel de mantenimiento fue destruido y la puerta enterrada detrás de un muro de hormigón. La atracción de Tomorrowland y el resto del parque fueron revisados de arriba a abajo, pero no se encontró nada, y el guardia de seguridad finalmente renunció a su trabajo. Poco después, el parque volvió a la normalidad, y los niños siguen acercándose emocionados a Mickey Mouse para sacarse fotos con él, sin saber quién o qué está debajo de ese disfraz. Los padres de Elsa y Marta habían... Ya medio. Nah. ¿Qué, le seguimos o qué? Dale. hecho planes para salir a cenar esa noche. Marta era la hermana mayor. Tenía 13 años y era lo bastante responsable y madura Entre más me crece. como para quedar sola en casa cuidando a su hermana pequeña. Su madre se había puesto uno de sus mejores vestidos y zapatos, y las niñas estaban con su pijama. Elsa se dio cuenta de que sus padres saldrían sin ellas y comenzó a llorar. Marta sopló resignada. Le quedaba una larga noche intentando calmar a su hermana. Pensaba en las deportivas que le habían prometido a sus padres si se portaban bien esa noche. Todas las niñas de su instituto las llevaban y por fin serían suyas. Se acercó a su hermana cariñosamente, le acarició el pelo y le dijo que el plan de esa noche sería solo de chicas, que harían y jugarían a todo lo que ella quisiera. A Elsa se le iluminaron los ojos.
La idea de irse con sus padres dejaba de ser tan tentadora y dejó de llorar al instante. Marta sonrió triunfadora. Las deportivas estaban cada vez más cerca de sus manos. Sus padres asintieron con la cabeza dándole la felicitación por su buena conducta. Las besaron y se marcharon. Después de jugar a las peluquerías y acabar con pinzas por todo el pelo, a las Barbies cambiando 10 veces sus vestidos y de pintar en una pizarra 1000 animales, Elsa accedió a descansar un poco mirando la televisión. Como era madrugada, no estaban emitiendo contenidos infantiles. Estaba la teletienda, noticias 24 horas, adivinadores del futuro y concursos de llamadas. Elsa empezó a protestar. Quería dibujos. Así que puso YouTube en la televisión y buscó algo que le pudiera entretener. En vídeos recomendados aparecía uno de los bebés llorones Lágrimas Mágicas. Su hermana, al verlo, le pidió que lo pusiera. Tenía varias de sus muñecas en casa y le encantaba la serie. El vídeo había sido subido hacía 1 minuto. A Marta le extrañó la hora del estreno, pero entendió que con el cambio horario entre países, quizás en otra ciudad, podía ser la tarde. La miniatura era muy rara. No era colorida como el resto de los vídeos del canal, sino en blanco y negro. Aparecía un bebé llorón, pero era extraño. Parecía muy realista. Al fondo se notaba que había algo, pero no lograba distinguirlo. Como el vídeo le parecía bastante sombrío, dudó que fuera otra cuenta haciéndose pasar por los creadores de la serie. Leyó el nombre del canal y se sorprendió de que era el mismo de siempre. Trató de convencer a su hermana de ver otro de los vídeos con la miniatura normal. Pero Elsa no era fácil de convencer. Quería ese vídeo y ningún otro más. Sin ganas de discutir y escuchar lloros, Marta accedió y lo reprodujo. El vídeo empezaba con la intro de los bebés llorones e inmediatamente después aparecía Connie, la bebé con pijama de conejito, preparando pasteles. Marta ya había visto muchos capítulos con su hermana. Sabía que era la bebé llorona pastelera, pero había una diferencia con los demás episodios. Su pijama no era blanco, sino negro. Marta se quedó extrañada, pero siguió viendo el capítulo con su hermana. Con un poco de suerte se quedaría dormida y podría poner otro vídeo. Connie tenía una especie de batidora gigante donde estaba mezclando muchos ingredientes, seguramente para preparar algún tipo de pastel muy grande para comer juntos todos los bebés llorones. La masa que estaba preparando parecía que tenía trozos duros, ya que por momentos parecía que la batidora se atascaba y no era capaz de girar correctamente. De repente las luces de casa y la televisión se apagaron 2 segundos y se volvieron a encender. Debía haber sido una bajada de tensión. El capítulo continuaba, pero ahora la imagen parecía tener un filtro de tono rojo. Elsa parecía estar hipnotizada con el capítulo, casi ni pestañeaba. Connie seguía cocinando cuando agachó la cabeza y sonriendo empezó a cantar una canción de un modo sombrío y misterioso. Marta no entendía lo que decía. No hablaba en español ni en inglés. Más que un canto, empezó a aparecer una invocación. Justo después se escucharon llantos de bebés. Por fin aparecían los demás personajes de la serie. Connie no paraba de entonar aquel cántico y de repente aparecieron unas sombras extrañas tras ella. La imagen cambió y se vio el poblado de los bebés. Estaba completamente devastado. Los árboles estaban en llamas, las casitas destruidas, las mascotas estaban muertas y los bebés corrían de un lado al otro, gritando desesperados. Las sombras aparecieron en escena y empezaron a atraparlos uno a uno. Los bebés pedían auxilio al espectador. Miraban a cámara como si les estuvieran viendo. Marta empezó a ponerse nerviosa. Ese capítulo no le parecía para nada apto para niños. Su hermana tendría pesadillas, y no solo la pequeña. Ella también estaba empezando a asustarse. Decidió cambiar de canal, pero el mando no respondía. Quizá las pilas no tenían carga. En escena lo único que seguía intacto era la casa de Connie. Ella ignoraba todo lo que le estaba sucediendo a los demás bebés. Seguía cocinando. Marta no aguantó más y decidió apagar la televisión con el interruptor que tenía debajo de la pantalla. Lo pulsó, pero no pasó nada. Seguía encendida. Agarró directamente el enchufe y tiró de él. En ese momento la imagen se cortó y la joven respiró aliviada, pero el alivio le duró poco. Elsa comenzó a lloriquear, pidiendo que le dejara ver el final del capítulo. Pero Marta se había quedado con muy mal cuerpo. Se sentía como una niña pequeña por haberse asustado con una serie tan infantil, pero aún así no seguiría viéndola. De pronto, la casa entera empezó a temblar.
Parecía un terremoto. Elsa gritó asustada y Marta la agarró y se colocaron debajo de la mesa. Había visto en las películas que debía hacerlo para protegerse por si algún objeto les golpeaba. Todo el salón se sacudió de manera agresiva con el temblor. Marta agarró a su hermana fuerte y cerró los ojos suplicando que todo acabase ya y volvieran sus padres para ayudarlas. Unos segundos más tarde, el terremoto paró, pero se empezó a escuchar un ruido de fondo. Marta abrió los ojos poco a poco y vio que la televisión se había encendido. No podía ser posible. Ella misma la había desenchufado de la corriente. Cuando miró la pantalla, había una escena horripilante. Connie seguía preparando pasteles, pero en la batidora gigante se podían ver extremidades de los bebés descuartizados. En el suelo estaban sus pijamas rotos y llenos de sangre, y las sombras iban terciando las partes de sus cuerpos para convertirlo en papilla. Marta estaba aterrada. Sin embargo, Elsa no paraba de saltar de alegría. Daba palmas y se reía como si estuviera fuera de sí. Parecía estar hipnotizada por aquellos dibujos animados. Connie levantó la cabeza de la batidora gigante. No, amigo. La cabeza de la batidora gigante y miró a cámara fijamente. Su mirada era completamente fría. Tenía ojeras y una sonrisa macabra. Marta estaba desesperada. No entendía nada. Temblando de miedo salió del salón y bajó los interruptores de la caja de luz para anular toda la corriente de la casa. En ese momento tanto la televisión como todas las luces de la casa se apagaron. Volvió al salón a oscuras y llamó por su hermana, pero no le contestaba. Agarró una linterna para conseguir ver algo, pero su hermana había desaparecido. Comenzó a gritar su nombre por toda la casa. En la cocina, en el baño, en la entrada. No estaba en ningún sitio. Marta comenzó a desesperarse y a chillar pidiendo auxilio. Gritaba el nombre de sus padres, suplicándoles que vinieran. Llorando se dirigió a su cuarto y se acostó en su cama. Se tapó con las mantas pensando que todo era una pesadilla y que pronto se despertaría. Hasta que de pronto escuchó una risa. Venía del cuarto de Elsa. Se levantó y miró en el interior de la habitación de su hermana. No había nadie. Justo cuando se iba a ir, vio una sombra encima de la cama. Era un muñeco de Connie, pero tenía el traje negro, como el de la serie. En lugar de ojos de plástico, parecía que tenía ojos reales. Marta empezó a gritar de horror. Eran los ojos azules de su hermana. ¿Acaso se estaba volviendo loca? No podía creer que todo aquello estuviera pasando en realidad. De pronto escuchó pasos y risas de fondo. Parecía la risa de la conejita Connie. Aterrorizada, Marta cerró la puerta con XD con las risas. llave. Se agachó debajo de la cama y esperó en silencio. Ya no se escuchaba nada. ¿Se habría marchado? Si seguía en esa habitación no tendría escapatoria. Necesitaba llegar a la entrada para salir a la calle y pedir ayuda. Llena de nervios, giró la llave y observó con cuidado los dos lados del pasillo. Parecía que no había nadie. Así que se armó de valor y echó a correr hacia la entrada. Estaba a punto de llegar a la puerta cuando un ruido la frenó. La televisión volvía a estar encendida. Sabía que tenía que escapar, pero algo la hizo acercarse a la puerta del salón y observar la pantalla. La imagen mostraba trozos de cuerpos en la batidora, como antes. Pero había un pijama más en el suelo, el de su hermana Elsa. Corrió hacia la puerta principal, pero estaba cerrada. ¿Dónde estaba la llave? Debía escapar. El teléfono tampoco tenía conexión. Connie y sus secuaces vendrían a buscarla y harían con ella lo mismo que a su hermana. Marta gritó con todas sus fuerzas, pero nadie acudía a ayudarla. Intentó salir por las ventanas, pero también estaban bloqueadas. Su vida se había arruinado en un abrir y cerrar ¿Por qué no rompía la ventana? de ojos. Ya no volvería a ver a su hermana ni a sus padres. Agarró un cuchillo en la cocina y se quedó esperando. Estaba indefensa. Sabía que no tenía nada más que hacer que esperar. Empezó a escuchar un ruido cada vez más alto. Era la batidora gigante de la televisión. Parecía que alguien le había subido al máximo el volumen. Era un sonido ensordecedor. Marta dejó la linterna y el cuchillo encima de la mesa y se tapó los oídos con fuerza, hasta que de repente volvió el silencio. Agarró de nuevo su arma y apuntó con la linterna a la puerta que se abría lentamente. Y después de eso, la casa se quedó en silencio absoluto.
Cuando llegaron los padres de las hermanas, encontraron la televisión con un episodio colorido y alegre de los bebés llorones y 2 muñecas de conejito con pijamas negros. Hola, amantes de lo oscuro. Muchos de vosotros habréis visto Ay, Dios mío. ¿Pero qué pasó con la hermana mayor y la menor? ¡No, amigo! Estuvo buena esa. Estuvo buena. Está bien limitado. Toy Story. alguna vez las películas de Toy Story. Forman parte de una saga hecha especialmente para los más jóvenes. En 2019 se estrenó la 4ª entrega y todavía no se sabe si habrá una 5ª. Tiene fans alrededor de todo el mundo. Y uno de ellos era Ángel. Le gustaban tanto las aventuras de estos conocidos juguetes que se sabía los diálogos de memoria. Cada vez que le iban a hacer un regalo, sus padres sabían pero no te sabes las tablas, ¿verdad? No quiero. perfectamente que la mejor opción era alguno de los personajes que todavía no tuviese. Y así fue como llegó a completar la colección. No tenía muchos amigos y pasaba los días jugando con los muñecos de Woody y sus acompañantes. Muchas veces salía de la habitación y volvía esperando a ver si se habían movido, pero nunca veía nada extraño. El tiempo pasó y Ángel fue creciendo. Se volvió más social y empezaron a interesarle los videojuegos y las chicas. Sabía que su habitación era todavía demasiado infantil, por eso agarró todos los juguetes y los metió en una caja que guardó en el fondo de su armario. Un par de semanas después, su padre Un gran error. entró a la habitación para colocarle la ropa planchada. Al abrir el armario, vio aquella caja llena con los personajes de Toy Story que tanto dinero le habían costado. Se enfadó y regañó a su hijo. Le dejó claro que o los volvía a poner para que al menos sirvieran de decoración o los vendería. La nostalgia se apoderó de él y decidió colocarlos en la estantería. No quería desprenderse de sus recuerdos. Lo que no sabía es que los juguetes sí tenían sentimientos y estaban dolidos. Se habían sentido despreciados por estar encerrados durante tanto tiempo, tras haber sido su entretenimiento cuando no tenía a nadie más. El primer momento extraño ocurrió esa misma noche. Mientras estaba dormido, escuchó un fuerte estruendo a su lado. Todos los juguetes estaban tirados en el suelo y la voz de Woody se había activado sola y no conseguía pararla. Sus padres entraron rápidamente para ver qué había pasado. Riñeron a Ángel por hacer ruido a aquellas horas y tenerlo todo desordenado. No sabían que él no había hecho nada. Los volvió a colocar en el lugar de antes y se durmió. Espérense tantito. Listo. Para el que no me entendió, dije, espérense tantito. Cuando se despertó, se dio cuenta de que no estaban como los había dejado. Mr. Potato tenía el rostro cambiado. Sus brazos salían del lugar en el que debían estar sus ojos. Estos últimos se encontraban en el suelo tirados. Bajó a desayunar, extrañado, y en ese momento escuchó otra vez un ruido en su habitación. Volvió preocupado. Sonaba que algo se había roto. Y al abrir la puerta, vio que el cerdito Ham, que era una hucha de porcelana, se había roto, y sus restos se esparcían por todo el cuarto. Se empezó a asustar. Estaba completamente seguro de que era imposible que se hubiese caído. No entendía qué sucedía. Pensó que quizás los juguetes habían cobrado vida, como en las películas. Pero eso era una idea descabellada. La realidad es que llevaba razón, y fueron los demás quienes empujaron al cerdito. Era el único que se opuso al plan de venganza que estaban ideando. El chico pasó toda la mañana en la escuela. Regresó, comió y se puso a estudiar. Tenía un examen muy importante al día siguiente. Pasada una hora, escuchó una risa diabólica a su espalda. Cuando se giró asustado, vio que su figura del emperador Zurg se había encendido sola. Se preguntó si se estaba volviendo loco. Se frotó los ojos y respiró para tranquilizarse. Sin embargo, lo único que ocurrió es que también se activaron las voces de Woody y de Buzz Lightyear. Salió corriendo hacia su madre y le contó lo sucedido. Ella solo le dijo que ya era mayor para andarse con tonterías y que siguiera estudiando. Aquella misma noche, Ángel estaba dormido cuando le despertó algo que le tocaba la cara. Al abrir los ojos, vio a 2 de los marcianos. No podía moverse. Estaba atado por el muelle de Slinky.
Mientras los marcianos le arrancaban los ojos de las cuencas, Woody y su novia Bo Peep lo apuñalaban utilizando a Forky como arma. De fondo, sonaban las risas de los demás juguetes, que habían encontrado su venganza. Era de noche y Ron estaba mirando la televisión en la sala. Su madre se levantó. No. Qué turbio, amigo. Estoy solo en mi cuarto. Y aparte... Soldaditos, estoy solo en mi cuarto. Del sofá para irse a dormir y le pidió que no se acostase muy tarde. Al día siguiente no había colegio y no tenía que madrugar, por lo que podía quedarse despierto un poco más. Yo los viernes... Estaba mirando una serie cuando de pronto se fijó que encima del reproductor de DVDs había una caja. Se acercó y vio que era la de Monsters Inc. Cuando la abrió se sorprendió, ya que alguien había escrito con un rotulador rojo permanente la frase «Iremos a por ti cuando duermas». Ron se enfadó. Seguramente había sido una travesura de sus primos y le habían estropeado el Espérense, escuchen, ¿eh? disco, así que decidió reproducirlo para comprobar si estaba bien. Cuando empezó la película, vio que la introducción era diferente. Era una de sus animaciones preferidas y la había visto muchísimas veces, por lo que sabía que no era la película original. Intrigado se quedó a verla. La animación comenzaba con la Otro gran error. imagen de un niño durmiendo en su habitación. Al poco entraba Sully para asustarlo con un rugido. El niño se despertaba y gritaba exageradamente. Todo parecía normal, hasta que de repente Sully comenzaba a desmembrar al niño con sus garras, dejando su cuerpo en trozos. En la siguiente escena, Sully y Mike hablaban acerca del primer puesto como asustadores profesionales. No querían que nadie les quitara su posición, y mucho menos Randall, por lo que Sully le insistía a su amigo en aumentar el número de sustos. Cuando llegó la hora de trabajar, Mike, que sabía que su compañero era capaz de hacer lo que fuera para ganar, obedeció e intentó llamar a muchas puertas desesperadamente. En los nervios, se produjo un fallo en la maquinaria, y las puertas no llegaban. Su puesto bajaba en la escala de asustadores, mientras los demás trabajadores continuaban asustando. Sully se enfadaba muchísimo. Agarraba a Mike, lo agarraba lejos de los ojos de los demás y le arrancaba su gran ojo. Mike no paraba de gritar, pero Sully, lejos de detenerse, continuaba fuera de sí y lo introducía en la trituradora. Los huesos de su fiel compañero crujían hasta deshacerse de todo, mientras lanzaba sus últimos gritos de agonía. En ese momento, Randall aparecía detrás de él y le amenazaba con delatarle. Sin embargo, Sully no se dejaba intimidar y le desafiaba con un final igual al de Mike si llegaba a acusarle. Randall se echaba a reír y le daba la espalda. Entonces Sully le agarraba violentamente y le arrancaba la cabeza utilizando solo sus manos. En la siguiente escena era de noche. Sully se colaba en la sala de sustos y tenía delante de él varias puertas. Quería aumentar su nivel de gritos. Entraba en la primera puerta, donde había dos niños gemelos durmiendo. Agarraba a uno de ellos, lo enganchaba al ventilador del techo y después lo encendía. El niño comenzaba a girar violentamente, rasgando las partes de su cuerpo. El otro menor no paraba de gritar, viendo el tronco de su hermano descuartizándose y salpicando trozos de carne y sangre a todas partes de la habitación. El nivel de gritos era enorme. Sully estaba batiendo su propio récord. Cuando salió de la habitación, se dirigió a la siguiente puerta. Ron saltó en el sofá. Aquella puerta era idéntica a la de su cuarto. La pantalla se volvió negra y el joven comenzó a sentir pasos en la planta superior. Cerró los ojos con fuerza. Estaba seguro de que aquello solo podía ser una pesadilla. Cuando los volvió a abrir, no podía ser. Delante de él estaba Sully con las cuencas vacías y una sonrisa perturbadora. Ron quiso correr hacia la habitación de su madre, pero el monstruo le agarró de un pie y lo alzó en el aire. El joven se quedó suspendido boca abajo, con su cara frente a la criatura azul. Y este le dijo: «Todas vuestras pesadillas nos han mantenido vivos durante años. Ahora tenemos las puertas para llegar a vosotros también en el mundo real». Emma, una niña de 10 años con una pasión desbordada.
por los videojuegos. What the fuck, no entendí, pero... Ok. Se encontraba recorriendo las estanterías de una tienda en busca de uno nuevo y emocionante para jugar. Sus ojos se iluminaron cuando vio el de Toad, que prometía ser mucho más oscuro e intrigante que los famosos de Super Mario. Con sus ahorros en la mano, se dirigió emocionada hacia el mostrador y lo compró sin pensarlo 2 veces. Estaba ansiosa de probarlo en casa y sumergirse en una nueva aventura. Esa misma noche en su cuarto, encendió su consola y colocó el disco en la ranura. O sea, solo miren qué bonito se ve la esta del disco. Pero qué tan turbio será la historia. Vean bien la portada del disco. Y hay que analizar la historia. Bueno, ustedes, porque a mí me da hueva. La pantalla se iluminó, revelando el mundo misterioso y sombrío de Toad's Nightmare. A medida que avanzaba por el juego, se dio cuenta de que no era Toad's Nightmare. Ay, no. Ya lo arruinaste. Ya lo arruinaste. como los típicos de Mario a los que estaba acostumbrada. Los niveles estaban ambientados en oscuros bosques encantados, con árboles retorcidos y otros escenarios dramáticos, con una niebla espesa que dificultaba la visibilidad. El objetivo del juego era simple: controlar a Toad y enfrentar una horda de enemigos con forma monstruosa y fea que acechaban en cada rincón. Emma manejaba al pequeño personaje con habilidad, esquivando ataques y derrotando a los monstruos con destreza. Según avanzaba, el nivel de dificultad aumentaba y los enemigos se volvían más desafiantes. Cada victoria le otorgaba puntos y mejoras para Toad, lo que lo hacía más poderoso en su búsqueda. Sin embargo, el juego comenzó a incomodarla un poco. A medida que los monstruos caían a manos del protagonista, las escenas de muerte se volvían cada vez más gráficas y sangrientas. El hacha de Toad cortaba a través de sus enemigos, dejando una estela de sangre y vísceras. Emma se sorprendió por la violencia de las imágenes. La ambientación y los sonidos tétricos la mantenían constantemente en tensión. Aunque sentía cierta inquietud, no podía resistirse a la adrenalina que le proporcionaba el juego. What the fuck is this? Toad no tiene hachas. En el último nivel tenía que superar el desafío final. Toad se enfrentaba A Bowser. Yo creo que es muy repetitivo. Bowser, ya todo es muy repetitivo. a un enemigo gigantesco y aterrador, ¡Ay, no, Bowser! cuya presencia llenaba la pantalla. El corazón de Emma latía con fuerza mientras le hacía Como... Ay, no pause la grabación. Ay, Dios mío. frente a la criatura, esquivando sus ataques y lanzando golpes. Después de una intensa batalla, finalmente logró vencer al enemigo final y completar el juego. Un destello de luz cegadora envolvió la habitación y se encontró de repente en la oscuridad total. El silencio era abrumador y la joven se preguntó Eso se ve blanco. si había ganado el juego o si algo había salido mal. De repente la pantalla de la televisión se iluminó nuevamente, Mira, esto se veía blanco, no negro. revelando un mensaje que parpadeaba en letras rojas. ¡Felicidades! ¡Has ganado! Emma sintió una mezcla de alivio y euforia al leer el mensaje. Se levantó y comenzó a celebrar su victoria, saltando y gritando de emoción. Pero justo cuando estaba a punto de apagar la consola, la pantalla cambió repentinamente y mostró una imagen distorsionada de Toad.
El personaje digital se retorcía, adquiriendo una apariencia grotesca y amenazadora. Un escalofrío recorrió su espalda, quedándose inmóvil y observando la transformación horrorizada. La imagen distorsionada de Toad parecía desafiar las leyes de la física y se extendió hacia el mundo real, como si tratara de escapar de la pantalla. What the fuck? What the fuck, amigo, vos estás re loco. Con un estremecimiento de miedo, Emma intentó apagar la consola, pero sus esfuerzos fueron en vano. La imagen de Toad se materializó frente a ella, tomando forma física en la habitación. Esto me recuerda a la parte de Poppy Playtime 3. A ver... Déjame buscar... No vean que busco. A ver... No sé escribir Huggy Wuggy. A ver. Esto así. ¿Cómo se escribe Huggy Wuggy? Huggy Wuggy. Buscar. Tenemos que ver la parte. Esto. Miren esto. Bienvenido a casa. ¡Hostia, chaval! ¡Dios! ¡Dios! Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Entendés tú? ¿Tú entiendes de qué es lo mismo? Los dibujos animados nos transportan a un lugar feliz. Corría escuchaba gritos que resonaban a su alrededor. Los enemigos a los que se había enfrentado en el juego parecían estar persiguiéndola, pero esta vez no para atacar. Bueno, hasta ahí me quedo porque ya me perdí. Ay. Y final épico. ¿Dónde está? Escuchen esto. Te quedas sin el pan para comer. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras de sazón, también
también gendarmes, besos, conchas de a bombón. Y traigo caldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a servicio o no? Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? Buenos días, ¿sí? Muy buenos días, Lupita. Hoy me das un peso más porque va a haber visita. Ah, sí. Bueno, El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito ve lo saca calientico su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga Iván, pronto a salir porque estimó para pedir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillo, titelera, tentazón, también gendarmes, besos, ponchas, de montón. Y traigo caldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, mercantita? ¿O qué te no? No, que me estoy peinando. Ándele pues, mercantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? Y es bueno, ¿qué pasó? Ay, no te va a poder, mercantita. Panadero de bar, panadero de bar, panadero de bar, panadero de bar.